El objetivo de esta clase es analizar cómo cambios en variables exógenas, como por ejemplo el ingreso no laboral y el ingreso laboral, pueden afectar aquellos valores que se determinaron en sesiones anteriores de equilibrio. Recordar que cuando se derivó la demanda, la oferta de trabajo, se analizaron dos variables que eran muy relevantes. Nosotros decíamos que el consumo era una función que en el óptimo dependía básicamente de dos variables, que era el ingreso no laboral y el ingreso no laboral. También dijimos que las horas de ocio óptimas era una función que dependía también de ambas variables. Y esto en forma complementaria se traduce entonces que la oferta de trabajo óptima que determina cada individuo también es una función que depende entonces de estas dos variables exógenas, ingreso no laboral e ingreso laboral. Entonces, en esta clase se analizará qué podemos señalar, por ejemplo, cuando hay variaciones en el ingreso no laboral, como subsidio, como beneficio y cualquier otra ayuda monetaria que no dice relación con la condición de trabajo. Pero también se analizará cuál es el efecto que tiene cambios en la tasa salarial por hora, por ejemplo, sobre la decisión, en este caso, de oferta de trabajo. Para comenzar, analizaremos cambios entonces en el ingreso no laboral, como por ejemplo que a una persona se le entreguen más subsidios, se le entreguen beneficios y cualquier otro beneficio entonces monetario que no dice relación en este caso con la hora de trabajo que tiene esta persona. Primero que todo, vamos a analizar esto de un punto de vista geométrico, es decir, utilizando las herramientas que vimos antes de equilibrio. Vamos a ver entonces, por ejemplo, que va a provocar un aumento en el ingreso no laboral B. Y posteriormente entonces vamos a analizar los cambios que se observan y vamos entonces también a ver cuál va a ser el resultado final producto de un cambio, y en este caso en el ejemplo que se analizará en esta clase, un aumento en el ingreso no laboral. El primer efecto geométrico que observaremos cuando se provoca un aumento en el ingreso no laboral será un desplazamiento hacia arriba de la restricción presupuestaria. Esto obviamente expande las opciones de elección del trabajador en el sentido que puede acceder simultáneamente, por ejemplo, a más ocio y más consumo. Y el trabajador, por supuesto, estará en una mejor situación comparada con la inicial. ¿Y por qué? Porque va a poder alcanzar una curva de indiferencia que está más alejada del origen. Sin embargo, a priori no se puede predecir el efecto que tiene un aumento en el ingreso no laboral sobre la hora de trabajo. ¿Y por qué? Porque como analizaremos de inmediato, el efecto sobre la oferta de trabajo dependerá si el ocio que estamos considerando, ¿cierto?, forma parte de la utilidad del individuo, es considerado un bien normal o un bien inferior. Recordemos que cuando un bien se dice normal, al aumentar el ingreso, aumenta el consumo de ese bien, que en este caso sería el ocio, lo cual implicaría entonces una disminución en la hora de trabajo. O si el ocio es un bien inferior, implica lo contrario. Un aumento en el ingreso gatilla una disminución en el consumo de, en este caso, ocio, lo cual obviamente se traduce en un aumento en la hora de trabajo. Y es por eso que si no hacemos un supuesto respecto a si el ocio es un bien normal o inferior, sería imposible predecir a priori entonces el efecto que tiene un aumento en el ingreso del trabajo, en el ingreso, perdón, no laboral, sobre las horas de trabajo. Gráficamente, entonces, vamos a observar lo siguiente ante un aumento en el ingreso no laboral, un aumento en B. Tanto en el panel A y en el panel B, o en el panel, cierto, que está a la izquierda y que está a la derecha, partimos de una situación base donde el individuo está inicialmente en la curva U sub 0, en el punto P sub 0, y tiene en este caso un ingreso no laboral de 100, este es el ingreso 0, igual a 100, y en base a esa combinación, por ejemplo, el individuo tiene de 110 horas disponibles, este es el tiempo total disponible, dice que se destina, por ejemplo, el punto P sub 0, que es el punto de tangencia de la función de utilidad, en este caso con la restricción presupuestaria, que es F0 es sub 0, tiene entonces asignado un L óptimo, que le vamos a llamar L sub 0, que equivale a 70 horas. ¿Esto qué implica de inmediato? Esto implica de inmediato entonces que el complemento de las 110 horas menos 70, que equivale a la hora de trabajo sub 0,
van a ser 40. Es decir, que en la situación inicial, este individuo destina 40 horas de su tiempo a trabajo. Lo mismo ocurre en el panel B. Si ustedes se fijan, son exactamente las mismas valores iniciales. El valor inicial del salario es 100, está en el punto P sub 0, donde en este caso la curva en diferencia es tangente a la restricción presupuestaria en el punto P sub 0. Y nuevamente aquí, entonces tenemos que esto es la cantidad L sub 0, lo cual se traduce automáticamente en que la oferta de trabajo 0, entonces son 40 horas de trabajo, por ejemplo, a la semana. Y vamos entonces a gatillar un cambio en el ingreso no laboral B. Por ejemplo, por algún motivo el gobierno hizo transferencias y transfirió beneficios, valores monetarios a las personas, y eso entonces implicó un aumento en B. Y B entonces va a aumentar desde B sub 0 a B sub 1. Y de hecho, haciendo referencia a los valores, va a aumentar en 100. Esto quiere decir que pasa desde un valor inicial 100 a un valor final de 200. Y aquí está entonces ese valor final que es de 200. Esto quiere decir que esto corresponde a la variación que experimentó el ingreso no laboral y que equivale a 100 unidades monetarias. Tanto ocurre lo mismo tanto en el panel A como en el panel B. En el panel A vamos a observar entonces el siguiente efecto de este aumento en el ingreso no laboral. El individuo efectivamente lo primero que observamos es que aumenta sus posibilidades de elección. La curva, la restricción presupuestaria se desplaza desde la línea F0, E0, se desplaza a F1, E1, y el individuo, como indiqué anteriormente, está en una mejor condición. ¿Por qué? Porque puede alcanzar una curva de indiferencia más alta. De hecho, en el caso que estamos analizando, en el panel A, el individuo se desplaza de la utilidad U sub 0 a la utilidad U sub 1 en esta curva en diferencia, donde se da el óptimo en el punto P sub 1. ¿Qué sucede en el punto P sub 1? Si nos fijamos, me indica que el individuo ahora en este nuevo punto óptimo, que la vamos a llamar L1, va entonces a destinar 80 horas de sus 110 horas semanales a ocio, lo cual se traduce entonces que en este caso tenemos una nueva oferta de trabajo, que obviamente es menor que la anterior, porque ahora tenemos 10 horas más de ocio, lo cual involucra entonces que tenemos 30 horas, en este caso, de trabajo a la semana, 30 horas entonces de trabajo a la semana. Y si ustedes se fijan, ¿qué pasó entonces en el panel A? Se provoca una disminución en la hora de trabajo, y esta disminución entonces equivale a 10 horas. En el panel B, observamos que pasa totalmente lo contrario. El punto final ahora, óptimo para este individuo, está en el punto P1, que de hecho, si ustedes se fijan, está a la izquierda del punto P sub 0, donde de acuerdo a la información que tenemos acá, entonces tenemos una nueva cantidad de ocio óptima, lo llamamos L1, que es igual entonces a 60, y esto se traduce entonces que al final la hora de trabajo, luego que ocurre el cambio en el ingreso no laboral, va a aumentar en 10. ¿Y por qué va a aumentar en 10? Porque si inicialmente eran 40, ahora el ocio está disminuyendo a 60, por lo tanto tenemos 10 horas más de trabajo. Es decir, que en el caso que está en el panel B, vamos a observar que las horas de ocio óptimas, las horas de trabajo óptimas ahora son 50. Por lo tanto, aquí tenemos un aumento al final del día en las horas de trabajo, y que equivale entonces a 10 horas adicionales. ¿Y a qué equivale entonces la diferencia? Básicamente equivale al supuesto que se está haciendo detrás de este ejercicio. Por ejemplo, aquí en el caso A, dice que el ocio es un bien normal, y como vemos entonces, al aumentar el ingreso no laboral, aumentó en este caso las horas de ocio, y eso se tradujo entonces en una disminución en la hora de trabajo. En cambio, en el panel B, el ocio se está asumiendo que es un bien inferior, lo cual involucra entonces que al aumentar, en este caso, el ingreso no laboral, caen las horas de ocio que el individuo consume a la semana, y eso gatilla entonces un aumento en la oferta de trabajo. Y eso entonces es sumamente importante, que antes de analizar un cambio, en este caso en el ingreso no laboral, sepamos si el ocio es un bien normal o es un bien inferior. Entonces, en general, el impacto de un cambio en el ingreso no laboral, manteniendo obviamente la otra variable que es constante, que es W,
va entonces a conocerse como efecto ingreso. Ese es el nombre técnico que recibe cuando hay un cambio entonces en el ingreso no laboral. El efecto final que nosotros observemos sobre la hora de trabajo, manteniendo obviamente la tasa salarial constante, se conoce como efecto ingreso. Del análisis que acabamos de hacer, entonces se deduce que el efecto ingreso del ingreso no laboral en la hora de trabajo solo se puede predecir cuando se asume qué tipo de bien el ocio. Es decir, a priori nosotros deberíamos asumir que el ocio es un bien normal o inferior. Sin embargo, al analizar la literatura empírica a través del tiempo, es razonable asumir, por ejemplo, que el ocio es un bien normal. ¿Con qué me refiero? Me refiero a esto, que cuando el individuo por algún motivo ve un experimento o ve un aumento sobre todo significativo en su ingreso no laboral, por ejemplo, recibe una herencia, recibe un premio o recibe muchas transferencias, por ejemplo, del gobierno, es normal asumir que el individuo entonces va a tender ahora a destinar menos de su tiempo a las horas de trabajo y va entonces a disfrutar más tiempo en ocio. Y es por eso que en todo lo que viene de aquí en adelante vamos a asumir lo que la literatura indica y que parece ser razonable y que el ocio entonces es un bien normal. Por lo tanto, entonces, en lo que sigue, nosotros asumiremos que el efecto ingreso es positivo. ¿A qué me refiero con que el efecto ingreso es positivo? Por ejemplo, que si aumenta el ingreso no laboral, vamos a observar entonces un aumento, y eso es el efecto positivo, en la cantidad consumida de ocio. O al revés, si disminuye el ingreso no laboral, vamos a observar entonces una disminución en la cantidad consumida de ocio. En primer caso, obviamente, un aumento en la hora de ocio se va a traducir en una disminución en la hora de trabajo, y en el segundo caso, una disminución en ingreso laboral se va a traducir entonces en un aumento en la hora de trabajo. Esto entonces son las relaciones que nosotros vamos a asumir de aquí en adelante. Vamos a asumir entonces que el efecto ingreso es positivo y el efecto final entonces va a ser el siguiente. Si un individuo recibe, por ejemplo, más transferencias o recibe un premio, una herencia, vamos a observar al final del día una disminución en su oferta de horas de trabajo. En cambio, si por algún motivo, por ejemplo, si un individuo ya estaba disfrutando de una cierta cantidad de transferencias y el gobierno le señala que va a disminuir esa transferencia, vamos a observar al final del día un aumento en la hora de trabajo. La siguiente variable que también podría afectar los equilibrios de un individuo respecto a su decisión de consumo, ocio y hora de trabajo corresponde a un cambio en la tasa salarial que, recordemos, se denota con la letra W. Por ejemplo, un cambio en la tasa salarial se podría interpretar como, por ejemplo, un aumento en la remuneración desde 20.000 pesos por hora a 30.000 pesos por hora. Desde el punto de vista geométrico, un cambio en la tasa salarial va a generar un aumento también en las posibilidades de decisión que tiene un individuo, al igual que pasaba con cambio en el ingreso laboral, pero ahora desde el punto de vista geométrico, la restricción presupuestaria no se va a trasladar en forma paralela, sino que va a ocurrir una rotación. Esto quiere decir que va a haber un cambio en la pendiente. Recordemos que este W corresponde a la pendiente de la restricción presupuestaria, por lo tanto, en términos absolutos, por ejemplo, si está aumentando la tasa salarial, esto quiere decir que la restricción presupuestaria rota hacia afuera y en términos entonces absolutos está aumentando el valor de la pendiente. Y esto obviamente se traduce también en un nivel más alto de utilidad para el trabajador, en el sentido que puede alcanzar una curva de indiferencia más alto. Algo similar con lo que ocurría con el ingreso no laboral. Cuando ocurre un cambio en el ingreso laboral, lamentablemente vamos a tener un efecto sobre el ocio y la hora de trabajo óptima, que es de tipo ambiguo. ¿Y a qué se debe esta ambigüedad? Se debe a la contraposición de dos posibles efectos. Y estos dos posibles efectos corresponden entonces al efecto sustitución y al efecto ingreso. Aquí, por ejemplo, tengo dos paneles, donde en el panel de la derecha, el individuo inicialmente estaba en su restricción FE con un nivel de salario de 10. O sea que inicialmente podemos señalar que el salario por hora, por ejemplo, era de $10. Y eso ocurre tanto en el panel A como en el panel B. Si ustedes se fijan, la pendiente me indica que equivale a 10. Y vamos entonces a provocar un aumento de salario de W0 a W1, y el salario 1 entonces va a ser ahora 20. Esto quiere decir que hubo un cambio en la tasa salarial de 10 positivo.
Aumentó, por ejemplo, el salario en $10 la hora. Inicialmente, el individuo está en su óptimo en el punto P, donde la curva en diferencia de un sub-cero es tangente a la restricción presupuestaria, y en este punto el individuo tiene 70 horas, en este caso de ocio, de un total de 110, por lo tanto tiene 40 horas de trabajo. En el panel de la derecha, lo mismo ocurre, el individuo está en su punto óptimo en el punto P, y en este caso también tiene 70 horas de ocio óptima, lo cual equivale entonces a 40 horas de oferta de trabajo a la semana. Al cambiar entonces, primero que todo, el salario, al aumentar de 10 a 20, se provoca entonces esta rotación que yo le indicaba hacia afuera de la restricción presupuestaria, que pasa entonces ahora de la restricción FE a la restricción GE. Y en ambos paneles ocurre lo mismo, porque el aumento del salario fue exactamente el mismo. Sin embargo, lo que va a ser distinto entonces es el efecto final que nosotros observemos. Por ejemplo, en el panel A, observamos que el individuo pasa, por ejemplo, de 70 a 75, porque ahora en este caso su punto final óptimo está en el punto R. Entonces esto quiere decir que si inicialmente el individuo tenía una oferta de trabajo que eran de 40 horas, ahora dado que la hora de ocio están aumentando en 5, esto va a implicar entonces al final del día que las horas de trabajo disminuyen, o sea, se provoca una disminución en la hora de trabajo, equivalente entonces a 5. Esa es la variación entonces que experimentan las horas de trabajo. Y esto implica entonces que el H final, que le podemos llamar H1, asociado al nivel de salario 1, pasó de 40 a 35. En el panel de la derecha ocurre todo lo contrario. Si ustedes pueden ver aquí, la decisión óptima del trabajador pasa del punto P al punto R, donde en este caso tiene menos horas de ocio en el óptimo. De hecho, las horas de ocio disminuyen en 5 horas. ¿Esto en qué se traduce entonces? Que si las horas de ocio disminuyen en 5 horas, es que en forma complementaria debiésemos observar un aumento de la hora de trabajo de 5 horas a la semana. Por lo tanto, si inicialmente el trabajador tenía o destinaba 40 horas de trabajo a la semana, ahora en este caso, como oferta final, va a tener en este caso 45 horas de horas de trabajo a la semana. Y aquí entonces donde aparece este punto que indicaba acá, que el efecto es ambiguo, en el sentido que en el primer caso la hora de trabajo, por ejemplo, disminuyeron, pasaron de 40 a 35, y en el segundo caso, que es el panel B, la hora de trabajo, de hecho, cierto, aumentaron. Y como indiqué a continuación, esto se debe a dos efectos que están ocurriendo en forma simultánea y que nosotros aquí solamente estamos observando el efecto total, pero entre medio hay dos efectos que van a actuar de forma opuesta, y por lo tanto la magnitud de esos efectos es lo que va a generar el efecto final que nosotros observamos. Bueno, entonces como indicaba, esta ambigüedad se debe a la contraposición de dos efectos, el efecto ingreso y el efecto sustitución. Y el efecto ingreso, como nosotros ya lo vimos anteriormente, lo íbamos a asumir siempre positivo. ¿Y esto en qué se traduce, por ejemplo? Que cuando aumenta, en este caso, la demanda de horas de ocio, cuando la tasa salarial aumenta, eso le hace la relación positiva que nosotros observamos, o en caso contrario, por ejemplo, disminuye la demanda de horas de ocio, por ejemplo, cuando la tasa salarial en este caso también disminuye. Esto genera entonces una disminución en la cantidad ofrecida de trabajo, o en caso contrario, obviamente, un aumento de las horas de trabajo. Eso lo vimos entonces con el caso muy parecido al cambio en el que experimentábamos con el ingreso no laboral. En cambio, el efecto sustitución lo que hace es cambiar el precio relativo del ocio. Por ejemplo, si aumenta el salario en la economía, vamos a ver que el ocio ahora se vuelve relativamente más costoso. Esto quiere decir que ahora la persona, ¿cierto?, evalúa que, por ejemplo, si la hora o la tasa salarial por hora aumentó, por ejemplo, a 30.000, esto quiere decir que si esa persona sigue manteniendo su mismo nivel de ocio, va a perder 30.000 por hora, ¿cierto?, que no labore. Entonces, en ese caso, el individuo analiza que ahora en términos relativos el ocio se vuelve más, en este caso, caro, y por lo tanto el individuo va a disminuir el consumo de ese bien porque es relativamente más costoso, y en forma obviamente complementaria es lo mismo decir que va a aumentar su horas de trabajo.
Entonces, aquí está la contraposición de estos dos efectos y obviamente la magnitud de cada efecto es lo que me va a dar como resultado final un aumento en la hora de trabajo o una disminución en la hora de trabajo. Esto puede parecer complicado, pero a lo mejor con un diagrama podría quedar en forma que podría quedar explicado de forma más sencilla. Entonces, yo aquí voy a hacer este diagrama con un aumento en W. Obviamente esto se puede hacer rápidamente con una disminución en W y los movimientos van a ser totalmente opuestos. Entonces, cuando hay, por ejemplo, un aumento en la tasa salarial, vamos a observar en forma simultánea dos efectos. Primero, vamos a tener el efecto ingreso. Y vamos a tener un efecto sustitución. Recordemos que el efecto ingreso, dado que estamos asumiendo que el ocio es un bien normal, va a ser siempre positivo. Y el efecto sustitución, obviamente, vamos a asumir que en este caso es siempre negativo, dado que un cambio en este caso en el salario gatilla un cambio en este caso la percepción que tiene el individuo del costo del ocio. Entonces, cuando aumenta el salario, nosotros sabemos que el ingreso por hora va a generar entonces un aumento en el ingreso total del individuo que recordemos le llamábamos M. Como está aumentando el ingreso total y el ocio un bien normal, esto entonces va a gatillar de inmediato un aumento en el consumo de ocio, aumenta L. Ahora, esto por complementariedad va a generar entonces una disminución en la hora de trabajo. Esto quiere decir, y de hecho aquí voy a marcar de inmediato dos opciones, o dos casos que podríamos obtener como resultado. Caso 1, que son los más probables, y caso 2, va a generar entonces una disminución en la hora de trabajo, de este tamaño. Por ejemplo, si la hora de ocio aumentan en 5, es obvio cierto que la hora de trabajo también disminuye en 5. Ahora, por efecto sustitución, entonces al aumentar W, vamos a tener que el ocio se vuelve relativamente más caro. Ocio entonces es relativamente más costoso. Por lo tanto, como el ocio se torna relativamente más costoso, el individuo ahora va a, en este caso, por ejemplo, a disminuir la cantidad demandada de ocio, disminuye L. Pero nuevamente aquí podríamos observar entonces dos casos. Podríamos, por ejemplo, asumir que el cambio, por ejemplo, equivale a esto, asumiendo obviamente que el ocio disminuye en esa misma cantidad, o por ejemplo que el aumento fue pequeñito y solamente fue en esto, asumiendo obviamente que el ocio en este caso disminuye en la misma cuantía. Recuerden que estas son horas proporcionales. Entonces, al final del día, lo que nosotros observamos no son estos dos efectos, sino que nosotros observamos como resultado el efecto total. Y si nos fijamos en el primer caso, en el caso 1, las horas de trabajo disminuyen esta cuantía, pero aumentan en esta cuantía por efecto sustitución. Si yo sumo esto que es negativo, le sumo este positivo que es más grande, entonces voy a obtener como resultado un aumento en la hora de trabajo. En cambio, en el caso 2, veo que el negativo, que corresponde a la disminución en la hora de trabajo, es mayor que el positivo, que correspondía al aumento de la hora de trabajo. Por lo tanto, en términos netos, lo que yo observo entonces es una disminución en H. Esto quiere decir que en el primer caso tenemos, ¿cierto?, un efecto, por ejemplo, aquí ingreso, que es dominado por el efecto sustitución, y en el segundo caso tenemos un efecto ingreso que domina el efecto sustitución. Y eso entonces hace que el efecto final de que nosotros observamos en la hora de trabajo sea ya un aumento o una disminución. Desde el punto de vista geométrico, entonces lo que nosotros vamos a observar es lo siguiente. Inicialmente, el individuo está nuevamente en el punto P, donde tiene, por ejemplo, aquí 70 horas de ocio a la semana, y en el punto P del lado derecho también tenemos 70 horas de ocio a la semana. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos gráficos? Es que en el caso del panel A, vamos a asumir que el efecto ingreso domina el efecto sustitución, y en el caso B, el efecto sustitución domina al efecto ingreso. Bien, veamos entonces aquí.
En este gráfico aparecen varias líneas porque el efecto total está descompuesto entre el efecto ingreso y el efecto sustitución. Entonces lo que vamos a observar es un desplazamiento primero del punto P al punto Q y del Q al R. Lo mismo va a pasar en el panel B, P a Q y Q a R. Recordemos que el efecto final que uno observa es solamente pasar del punto P al R y del punto P al R. Bien, entonces inicialmente la tasa salarial estaba dado por una tasa salarial que me permitía generar esta restricción, pero después la tasa salarial aumenta y se genera esta nueva restricción. Es decir, se provoca una rotación hacia afuera. Para yo poder, ¿cierto?, en este caso, evaluar cuál es el efecto sustitución, el efecto sustitución nosotros lo vamos a observar entre el punto Q y R, mientras que el efecto ingreso entre el punto P y Q. Voy a anotar eso aquí para que quede claro. Entonces, siempre el efecto ingreso lo vamos a observar al comparar, en este caso, el punto P y Q. Y el efecto sustitución, y voy a explicar de inmediato por qué, lo vamos a observar al comparar, en este caso, los puntos Q y R. Si ustedes se fijan, el punto Q tiene como característica que se provoca una tangencia con la curva en diferencia final, pero la tasa salarial se mantuvo constante. Si ustedes se fijan, la pendiente de la curva DD es la misma que la pendiente de la curva FE. Es decir, que aquí se asume que no había un cambio en el ingreso, en este caso laboral, que es W, sino que solamente se le da más ingreso al individuo, o es como si estuviese ocurriendo un cambio, ¿cierto?, un aumento en el ingreso no laboral. Entonces, del punto P al punto Q corresponde, como indiqué anteriormente, a el efecto ingreso, y por efecto entonces ingreso yo voy a observar en el gráfico de la derecha o en el panel A lo siguiente. Por efecto ingreso vamos a observar entonces que las horas de ocio de este individuo pasaron de 70 a 85. Esto implica entonces que por efecto ingreso vamos a observar una disminución en la hora de trabajo, y la hora de trabajo, si las horas de ocio están aumentando de 70 a 85 en 15, entonces implicaría una disminución de 15 horas, en este caso, de trabajo. O sea que aquí arriba vamos a resumir, por efecto ingreso, vamos a observar entonces una disminución en la oferta de trabajo de 15 horas. En el gráfico de la derecha va a generarse lo mismo, pero la magnitud es distinta. Si nos fijamos en el gráfico de la derecha, al pasar del punto P al punto Q, las horas, en este caso, de ocio pasan de 70 a 80, esto quiere decir que aumentan en 10, y esto se traduce entonces en un efecto ingreso que en este caso va a corresponder a una disminución en la hora de trabajo, y en este caso la disminución corresponde a 10. Por lo tanto, en el panel B, primero entonces registramos un efecto ingreso que equivale a 10 horas de trabajo de disminución a la semana. Y con esto entonces confirmamos lo que indicaba anteriormente, que el efecto ingreso es siempre positivo. Dado que, cierto, se está provocando una disminución en la cantidad de horas ofrecidas, esto obviamente se traduce en un aumento en el ocio, en ambos casos. Entonces el efecto ingreso es siempre positivo. Ahora lo que vamos entonces a generar del punto Q al punto R es una rotación en la pendiente de la función donde se provoca la tangencia, y esa rotación ahora viene dada exclusivamente por un cambio en el ingreso. Es decir, que aquí estamos aislando el efecto, ¿cierto?, del cambio en el ingreso total versus el cambio en la tasa salarial. Por lo tanto, al pasar del punto Q al punto R corresponde al efecto sustitución, y vemos, por ejemplo, en el gráfico de la derecha, de la izquierda, perdón, que por efecto sustitución, lo que se va a generar entonces es una disminución en la demanda de ocio, porque ahora recuerden que el ocio se vuelve más costoso, y el individuo entonces renuncia, de hecho, a 10 horas de ocio, pasa de 85 a 75. Esto entonces, desde el punto de vista práctico, se traduce en un aumento en la cantidad ofrecida de horas de trabajo a la semana de 10 horas. Entonces, por efecto sustitución, en el caso del gráfico de la izquierda, aumentan la hora en 10 horas a la semana. En el gráfico de la derecha, donde el efecto sustitución domina el efecto ingreso, vamos a observar entonces lo siguiente. Al pasar del punto Q al punto R, el individuo ahora renuncia de 80 a 65 horas, las horas, ¿cierto?, de ocio a la semana, lo cual quiere decir entonces que sus horas de ocio
disminuyen en 15. Por lo tanto, por efecto sustitución, yo puedo indicar que va a aumentar la oferta de trabajo y va a aumentar la oferta de trabajo en lo mismo, ¿cierto?, que está disminuyendo la cantidad consumida de ocio, es decir, en más 15. Por lo tanto, por efecto sustitución, observamos un aumento en la oferta de trabajo de 15 horas a la semana. Y nuevamente podemos calcular el efecto total, que es básicamente la suma o la resta de los efectos anteriores. Y aquí, en este caso, tenemos un efecto total que va a ser negativo y que va a equivaler a menos 5. Y el efecto total aquí que va a ser positivo y que va a equivaler entonces a más 5. Entonces aquí nuevamente está el caso de estos dos efectos. Cuando el efecto ingreso, que está aquí, domina al efecto sustitución, vamos a observar que ante un aumento en la tasa salarial se va a generar una disminución en la cantidad ofrecida de horas de trabajo a la semana. En cambio, cuando el efecto sustitución domina el efecto ingreso, que es el caso del gráfico de la derecha, vamos a observar todo lo contrario. Un aumento en la tasa salarial va entonces a generar un aumento en la oferta final de trabajo a la semana o de hora de trabajo a la semana que un individuo está dispuesto a ofrecer. Aquí está el resumen entonces de ese mismo cálculo que yo hice anteriormente y está entonces el cálculo en cada caso tanto de las horas de ocio como las horas de trabajo.